Y hoy vamos a hablar sobre el estrés, porque es que ¿a qué edad alcanza el estrés su punto máximo? ¿Por qué lo alcanza? Bueno, para hablar de estos temas de psicología y que siempre nos elevan el espíritu y nos ayudan a ser mejor persona, tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Balinotti, quien nos acompaña amablemente. Cristina, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Saludos para todos. Sí, cuéntanos un poco más de a qué edad es esto de que el estrés alcanza su punto máximo y qué podemos hacer para contrarrestarlo. Bueno, de acuerdo con estudios realizados acá en los Estados Unidos, es entre los 40 y los 50 años. En poblaciones sin enfermedades y con altos ingresos, esto es lo notable, ¿verdad? Y tiene que ver, tú lo indicabas también, con una etapa evolutiva, ¿verdad? Hay varias etapas evolutivas: la adolescencia, la etapa de la juventud, de los 40 y la etapa de la vejez después de los 60 años. De modo que en esta etapa de los 40 a los 50 ocurre una crisis vital. Crisis, recordamos, lo habíamos dicho en el programa anterior, que desde el indoeuropeo significa peligro, pero también oportunidad. En esta etapa, debido a factores que vamos a mencionar, solo se ve este peligro, ¿verdad?, de envejecimiento, de no haber logrado las metas, los proyectos que se tenían a los 20 años. Acompañado, por supuesto, de cambios fisiológicos, porque entre los 40 y los 50, en varones y mujeres, ocurre lentamente la entrada hacia la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre, y entonces esto que implica una ausencia de las hormonas en varones y mujeres del ciclo reproductivo, realmente hace mella en el ánimo. Por eso los síntomas son síntomas que tienen que ver con este periodo. Por ejemplo, problemas del sueño, dependencia del alcohol, porque uno se siente más frustrado, falta de concentración, problemas de memoria, dolores de cabeza, discapacitantes y también infelicidad. Por supuesto que hay sentimientos suicidas, ¿verdad? Y en esta época ocurren mucho más dramáticamente que en las personas de 60 para arriba y en los menores de 25. De modo que esto comenzó a verse hacia los años 1950, increíblemente, donde alcanzó el punto máximo estos sentimientos suicidas y estos problemas del sueño. De modo Entiendo. que es un estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés justamente es una situación anímica en la que la demanda supera la capacidad de respuesta. Vale decir, ocurre algo y la carga de eso que ocurre es tan pesada que yo percibo que no tengo resistencia para ello. Vale decir que el estrés, en un sentido, es un problema de percepción personal. Muchas veces uno está capacitado para superar esa situación de estrés, pero si se percibe incapacitado, no lo va a seguir, no lo va a poder superar. Y viene de estreti el estrés, que quiere decir estrecho. Es decir, estamos pasando por un momento de nuestra vida que nos pone estrechos, estrechamente, que nos ajusta, que nos aprieta y nos da, por supuesto, varios síntomas. Si hay predisposición genética, puede haber, o herencia familiar, se puede entrar en la depresión, por supuesto, que yo no es una tristeza pasajera, sino que es un cuadro clínico psiquiátrico. Hay 6 tipos de depresiones, pero la que más se ve en esta época es la depresión mayor. Pero desde ya tiene que haber esta concurrencia de la herencia, ¿verdad?, de lo sintomático. Entonces, de lo, digamos, sintomático que produce la herencia, porque generalmente hay esos síntomas en padres, en hermanos, de ahí hay que tener más cuidado. Y es una situación, como narró Hans Seyle, el estrés, que lo denomina como síndrome de adaptación general allá por 1930,
en donde hay una alarma, algo me está pasando, no sé por qué, no soy feliz, gano muy bien, pero no me puedo sentir bien. Y entonces la persona resiste, hasta que cae profundamente en la tercera etapa del estrés, que es el agotamiento. En el agotamiento se tiene que resolver rápido, hay que ir al médico, por eso ante los primeros síntomas ir al médico, tratar, quizás hacer una terapia suplementaria de aquellos elementos o químicos de nuestro cuerpo que nos faltan. Okay. Tiene mucho que ver los químicos que faltan en el cuerpo. Es muy importante tener en cuenta la fisiología, las hormonas, cuando faltan ciertas... Esto, doctora, usted está contando que, bueno, este estrés, esta depresión pueden ir increciendo hasta un momento en que ya llega el momento del agotamiento. Estamos hablando de esa crisis que se presenta a mitad de la vida, ¿verdad? Sobre los 40 años. Sí, es una crisis de tipo vital, que puede llegar a ser más grave en el caso de personas que tengan una enfermedad o que no tengan altos ingresos, que hayan fracasado económicamente. Y eso ya se une, esta crisis vital, a lo que llamamos crisis situacional, la crisis circunstancial, la crisis que nos provoca la pérdida del empleo, haber hecho bancarrota, haber perdido a un ser querido. Es decir, ahí sí se puede agudizar. Pero estos estudios muy interesantes que se hicieron en la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, y son estudios muy fiables porque llevan varias décadas, estudiaron alrededor de 500.000 personas. Entonces es una muestra fiable, no todas las estadísticas lo son, suficiente cantidad de personas. Esto evidentemente es algo que tiene un pie en la biología, en la evolución, porque fíjate que se ha visto que en orangutanes y chimpancés ocurre lo mismo. Pero... y notable, ¿verdad? Ocurre que hay como un bajón, como una tristeza, por el momento de la vida, por reflexiones filosóficas de uno, ¿no? ¿Qué está pasando? No me queda ya tanto tiempo, ¿por qué no logré lo que logré? Y entonces se llega, digamos, a esto. Y después, otra cosa interesante, que después de los 70, todo esto pasa, porque ya no importan, se empieza a ser muy feliz. Después de los 70, wow, pero es un buen tiempo que hay que esperar entonces. Bueno, no, pero esto empieza, la estadística indica después de los 70, pero ya habiendo pasado esta crisis adecuadamente, habiendo consultado con un psicólogo, con un médico clínico, que es al primero que hay que recurrir, de pronto ya uno lentamente va ingresando, transicionando hacia esa felicidad, porque claro, las cosas no son de un día para otro, no es que cumplimos 70 y nos vamos a sentir fantásticos, sino que es un trabajo lento. Esta es la esperanza. Y que es una etapa que se vive acá, también en Occidente. Culturalmente se vive, acá la gente de 40 ya está vieja, particularmente las mujeres. Entonces hay toda una carga y un peso de la demanda cultural sobre el cuerpo, ¿verdad?, que agudiza lo que ya sucede en esta época. Uno, bueno, empieza a ganar peso, ya no se tiene, digamos, la firmeza de los años de los 20, de los 30, pero todo eso puede ser compensado con digamos, una autorreflexión, sentirse feliz por lo que hemos logrado. Fíjate que en Japón, hombres de mediana edad, y se refieren a hombres, no mujeres, se llaman Osan, y son hombres que están en alquiler, sin contacto físico, solamente para charlar. ¿Por qué? Porque están considerados como hombres más sabios, mientras que acá, en Occidente, estamos viendo el tema en este caso de las mujeres particularmente, como que ya estamos muy viejas a esa edad, o empezamos a envejecer. Hay una culpa sobre todo eso, sobre nosotros, hombres y mujeres, que hace que esta etapa de la vida
sea una etapa cargada de estrés. Y recordemos que el estrés, en esas 3 etapas de alarma, resistencia y agotamiento, debe ser transitorio. Cuando entra un ladrón a mi casa, siempre pongo el ejemplo, 3 de la mañana, hay una alarma, una resistencia, hace todo lo que hay que hacer para llamar a la policía. Y después viene, lógicamente, el agotamiento, ¿verdad? Pero ya se pasó el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, si es crónico y es permanente, por eso ante estas situaciones tenemos que auxiliarnos con los profesionales de salud mental y los médicos clínicos, genera enfermedades crónicas. Toda esta situación de estrés sostenido, de estrés crónico. Uh-huh. El estrés crónico no puede mantenerse por mucho tiempo sin generar problemas. Entiendo. Doctora, conozco a mucha gente que tienen 30 y tantos años, 40 años, son personas plenamente satisfechas en cuanto a su trabajo, a sus ingresos. Sin embargo, sienten que algo les falta y no logran salir de esa depresión profunda. ¿Qué recomendaciones hay en ese caso? Bueno, primero visitar al médico clínico para determinar si en efecto hay algún tipo de enfermedad, porque hay enfermedades físicas que pueden provocar depresión, ¿verdad? O sentimiento hay que delimitar. Una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza profunda. La tristeza profunda es una entidad subclínica. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no necesitamos medicación, nada, solamente con terapia, con un buen apoyo familiar. La depresión clínica mayor, ya es una entidad clínica. Si necesitamos el médico que nos ayude, el médico psiquiatra que nos medique, que nos estabilice, porque conlleva ideación de suicidio, muchos temas, de modo que tenemos que estar atentos, hacer esa distinción primero, que tengo una tristeza muy profunda, estoy desesperanzado, o en realidad estoy pasando por una enfermedad mental, sacando el estigma de enfermedad mental, porque si uno va al médico, si uno tiene un cáncer, pues tiene que ir al médico si uno tiene cualquier problema que implique la salud mental. Lo que pasa es que sigue habiendo mucho tabú en torno a eso. Entiendo. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente me tengo que ir porque el tiempo apremia, pero nos encantaría tenerla nuevamente y seguir conversando sobre estos temas que yo creo que son vitales, porque la paz en la mente y la paz en el cuerpo son muy importantes para tener eso, una vida sana, una vida plena. Exactamente. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias.